No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Y bueno, ya estamos de vuelta de esta primera pausa musical y tengo el gusto y el honor de presentar a nuestro invitado, Maximiliano Santa Cruz, ya lo habrán visto en nuestra publicidad, que es abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho de la Universidad de San Francisco. Maximiliano dirigió el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI, entre el año 2009 y el año 2018. Actualmente es socio fundador del estudio jurídico Santa Cruz IP. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy buenas tardes y bienvenido a Legal Lab. Muy bien, Pablo y Fernando. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Y bueno, nosotros estamos acá muy felices de tenerte. Corrígeme si me equivoco, pero tú fuiste el primer director elegido en régimen del INAPI, ¿cierto? Porque el anterior, tu antecesor, fue designado para la instalación del instituto, ¿cierto? Así es, Pablo. Justamente, el año 2009 se crea INAPI. Había un director interino, creo, y que fue el encargado de echar a andar el instituto, pero esa ley contemplaba el que se llamara a concurso por alta dirección pública para el primer director o directora del INAPI. Y yo viviendo en el extranjero, supe de esto, postulé y tuve la fortuna de quedar por ahí en junio, me avisaron y aterricé en Chile en octubre del 2009. Oye, y una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos cuando tú te vas al sector privado, vienes del sector privado, vas al sector público, vuelves al sector privado, ¿cuáles son las principales enseñanzas que tú te llevas o esta especie de comparación, un punto en el que te encuentras hoy día? ¿Qué nos puedes decir de esa perspectiva que has tenido y cómo ves hoy día para atrás lo que ha sido la evolución del sistema de propiedad industrial en Chile? Mira, la verdad es que yo antes de asumir la dirección de INAPI, yo venía trabajando en el sector público. Y la verdad es que estaba en Ginebra, llevaba casi 5 años allá trabajando en la misión de Chile ante la Organización Mundial del Comercio y también de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es decir, estaba ya a cargo de los temas de propiedad intelectual en Ginebra. Era un momento muy álgido en los temas de propiedad intelectual a nivel internacional. Era un momento donde se estaba rediscutiendo las reglas internacionales de propiedad intelectual, se estaba cuestionando fuertemente el sistema y por lo tanto habían agendas muy interesantes que tienen que ver un poco con lo que está pasando hoy día con la pandemia. Habían agendas de reequilibrio, eran agendas que pretendían reequilibrar el sistema. Se decía básicamente que el sistema había elevado excesivamente los estándares de protección, es decir, que se protegía por demasiados años, a demasiados titulares, demasiados derechos, que había mucha claridad para los titulares, es decir, las empresas, universidades, personas, y había poca claridad para los usuarios, para los ciudadanos. Y por lo tanto, en la OMPI, en la organización donde Chile fue muy activo, y puso en la mesa varias propuestas que fueron muy progres en ese momento, fueron muy cuestionadas, y que algunas terminaron en tratados importantes, como el Tratado de Marrakech para personas con discapacidad visual y para ciegos. También el tema de dominio público era un tema importante para Chile, que había que preservarlo, y que la propiedad intelectual, muchos pensaban que era el telón de fondo, que prácticamente todo debía o podía ser protegido por propiedad intelectual. Sin embargo, eso no es así. Propiedad intelectual es la excepción y tiene un telón de fondo que es el dominio público. Y en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, también tenía una agenda fuerte en la que fuimos muy activos. Y antes de eso, yo me he dedicado los 5 años anteriores a negociar tratados de libre comercio en los temas de propiedad intelectual. Era un momento donde no había muchos temas de propiedad intelectual, pero Chile empieza con una oleada, un frenesí de negociaciones, y me tocaba andar con carpetas por el mundo negociando con la Unión Europea, con EFTA, es decir, los países europeos no Unión Europea, con Corea, con el P4, es decir, Nueva Zelanda, Singapur, y después vino la negociación con Estados Unidos. Así que yo venía del sector público, de ahí asumí INAPI, y cuando cumplí los 9 años máximos de alta dirección pública, decidí irme al sector privado, armar mi propio estudio, consultor de propiedad intelectual, y puedo decirles que hay vida después del sector público, y hay mucho por hacer.
Max, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Legal Lab. Y llevándolo al plano local y basado en tu experiencia durante 9 años dirigiendo INAPI, ¿cómo has visto tú, cuál es tu diagnóstico respecto a la evolución que ha tenido en la propiedad industrial en Chile y cuál ha sido el rol que ha jugado INAPI desde la institucionalidad, desde la forma de trabajo en el estado actual que se encuentra nuestro sistema? A ver, yo creo que la evolución del sistema ha sido buena, ha sido sana. Y creo que, en principio, creo que fue una muy buena apuesta de parte del Estado chileno. No quiero decir gobierno, sino gobierno, Congreso, etcétera. Incluso el Poder Judicial tuvo participación en la creación del INAPI, entregando su opinión. Creo que fue una buena apuesta, el haber creado un instituto con más autonomía de lo que tenía el antiguo Departamento de Propiedad Industrial, con presupuesto propio, con más personal, pero principalmente con funciones que iban bastante más allá de lo que era el Departamento de Propiedad Industrial o lo que es aún hoy día una oficina tradicional de propiedad intelectual. Es decir, ser un registro de marcas y patentes, ser tribunal de primera instancia en juicios de validez, no de infracción, y también involucrarse en temas de capacitación, etc. El hecho que INAPI se le haya entregado funciones en materia internacional, como proponer la adhesión a tratados internacionales o la denuncia, fue correcta. También la función de política pública, creo que fue muy avanzada. Fue algo que no muchas oficinas de propiedad intelectual para 2009 tenían o hacían. Increíblemente, y yo me llevé esa sorpresa en entrevistas o reuniones con mis pares de China, Estados Unidos, Australia, Canadá, y también una función de transferencia tecnológica que se refiere principalmente a hacer algo con las bases de datos que maneja INAPI, principalmente aquella información que ha caído en el dominio público. Esas tres funciones muy avanzadas creo que le hicieron muy bien al sistema y le permitieron a INAPI jugar con mucha flexibilidad, mucha cintura, y creo que se aprovecharon bien en esos 9 años. Mi idea, desde que llegué, yo conversando con los funcionarios, con el equipo, yo venía con una idea muy clara de que ojalá en el futuro la gente no supiera dónde estaba INAPI, dónde se encontraba físicamente INAPI, que no supieran cuál era su dirección. Y eso lo traía en la cabeza porque había escuchado de los problemas que había tenido INAPI en cuanto a tecnologías de la información. Jugaba o manejaba plataformas informáticas que eran muy antiguas, de los años 80, que estaban obsoletas y no permitían hacer mucho con ellas. Y por lo tanto se empezó con un trabajo muy fuerte en materia de transformación digital, transformación tecnológica, y que llevó por allá el 2017, enero del 2017, a que INAPI pasara a ser un servicio público desmaterializado. Es decir, había reemplazado sus plataformas de procesos, había mejorado todos los procesos, los había cambiado, había digitalizado toda la colección de patentes de 1840 hasta hoy día, los últimos 10, 15 años de la colección de marcas, bastante menos relevante que la de patentes para efectos de procesamiento, y finalmente había introducido la firma digital avanzada. Y con eso ya la Contraloría nos dejó dejar de funcionar con papel, tanto internamente como en los procesos con los usuarios. Así que se empezó un trabajo fuerte en materia de transformación digital, un trabajo fuerte en materia internacional. Ahí el hecho que ese mismo año entráramos al PCT creo que fue la revolución, creo que le hizo muy bien al sistema y los chilenos empezaron a entender que la internacionalización de sus patentes era importante y se empezó a usar muy fuertemente. Después vino 2 años o 3 años, sí, 2 años después vino la idea de convertir INAPI en una autoridad internacional de búsqueda y examen preliminar. Es decir, que pasara a ser parte de un grupo de 21 oficinas de patentes que existían en ese entonces, que eran las encargadas de hacer los primeros análisis de patentabilidad de todas las solicitudes de patentes que entraban al sistema internacional. Y por lo tanto, eso también fuimos aprobados, y hoy día prácticamente todas las solicitudes latinoamericanas de los 12 o 13 países que son miembros del PCT entran al sistema internacional a través de INAPI y ya no a través de España, de la Oficina Europea de Patentes
o de Estados Unidos. Y suma y sigue, creo que la labor en materia de política pública también fue buena, fue muy útil, fue entendida, y la idea ahí era que el sistema de propiedad intelectual no se desarrollara dentro de un tubo de ensayo, sino que tenía que ver con muchas áreas de política pública y muchas áreas del quehacer humano, y por lo tanto INAPI tenía que trabajar con otros ministerios, con otras agencias, etcétera, y también en materia de transferencia tecnológica. Parece que ahí tuvimos Sí. un problema de conexión con Maximiliano. Veamos cómo lo vamos retomando. Mientras tanto... plataformas, mercados de propiedad intelectual. Ahí tenemos a Max nuevamente. Max, te perdimos unos segundos cuando nos estabas contando la última parte. Sí, ahí yo te quería hacer una pregunta, Max, porque nosotros vivimos como usuarios la implementación del PCT, y hoy día estamos viendo como usuarios que hoy día ha bajado bastante el perfil de la discusión de lo que es la implementación y la adhesión al Protocolo de Madrid, pero los argumentos que se usaron en su época para hablar a favor o en contra son muy parecidos a los que se dieron en su época para el PCT. De hecho, ahí siempre le cuento como anécdota a Fernando, me tocó estar presente en una comisión del Senado el año 2008, más o menos, antes de la implementación, y fuimos a hablar los que trabajábamos en esa época en universidades, y fuimos bichos raros hablando a favor del PCT, y toda la industria está un poco en contra, y hoy día con algo de estupor yo veo que se repiten los argumentos y se repiten por alguna parte de la industria. ¿Cómo ves tú esa discusión? Y obviamente que sin ánimo o sea, todos los colegas y todos los incumbentes tienen sus argumentos muy legítimos, pero se repiten argumentos y todos hemos visto al final que la evolución del PCT ha sido tan buena para todos los incumbentes en definitiva. Sí, estoy de acuerdo contigo, Pablo. Yo venía sufriendo estas conversaciones sobre el ingreso de Chile al PCT desde el año 2002, con la negociación con la Unión Europea. Ahí hubo una posición fuerte desde el Congreso y también desde la Asociación de Agentes de Propiedad Intelectual, la CHIPI. Y esos argumentos fueron rebatidos oportunamente. Eran argumentos, en mi opinión, no tenían validez, eran espurios. El PCT terminó aceptándose y aprobándose, y bueno, fue un exitazo y muy utilizado por esa misma asociación, por los agentes de propiedad intelectual hoy día. Creo que la pregunta a la que te referías tú se refiere a su equivalente en marcas, es decir, un tratado que facilita la protección internacional de marcas, el Protocolo de Madrid, que evita a los chilenos tener que ir país por país a solicitar su marca. Yo fui promotor de ese tratado, pero nuevamente recibió mucha oposición de parte de los agentes de propiedad intelectual, la CHIPI, argumentando que atentaba contra nuestra soberanía, etc. Afortunadamente fue aprobado prácticamente por unanimidad por la Cámara de Diputados, creo que hubo una abstención, y todo el mundo aceptó y entendió que esto era muy valioso para personas, universidades, empresas chilenas, fueran micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Chile internacionaliza cada vez más sus marcas, y por lo tanto el Protocolo de Madrid va a ser un aporte tan pronto como entre en vigor, muy probablemente en la primera mitad del próximo año. Más aún, yo era partidario de que Chile debía ingresar a unos 6 tratados de propiedad intelectual que llegaron a firmarse por el canciller y por el ministro de Economía. Me imagino que están todavía en el escritorio del presidente, pero que se refieren a tratados que no implicaban muchos cambios legales, no tenían efectos fuertes en el sistema, y que se refieren básicamente a 4 tratados de clasificación que Chile usa y que incluso son mencionados o nombrados por nuestro reglamento, un par de tratados de formalidades que Chile en la práctica ya los implementó, el PLT y el Tratado de Singapur, uno para marcas y uno para patentes. Son tratados que exigen, que le prescriben requisitos máximos o mínimos que las oficinas pueden pedir a los solicitantes, y por lo tanto le facilitan al usuario el solicitar un derecho en distintos países, sabe mejor a qué atenerse, le entrega seguridad jurídica, pero en la medida que Chile ingrese puede tener opinión en sus modificaciones, etc. Y un último tratado que es el equivalente al PCT en patentes y a Madrid de marcas, relativo a diseños industriales, el arreglo de la Haya.
que creo que sería muy bienvenido y vendría a complementar esta gran reforma que se acaba de aprobar al sistema de propiedad industrial en general. Como dato nomás, dado que estamos hablando del PCT, en el año 2009 me tocaba trabajar en la Universidad de Chile y a mí me tocó presentar la primera PCT en Chile. Era una patente de Silanasa, me acuerdo, si no me equivoco, del doctor Cifuentes. Fuimos la primera PCT que se presentó en el país. Y ese fue un gran desafío, porque es verdad, fue una discusión tremenda el PCT, la misma discusión que se está dando ahora en materia del protocolo de Madrid. Por suerte ya pronto ya va a estar resuelto, ya fue aprobado, pero también se nos viene otra discusión que tiene que ver, a ver, voy a hacer un contexto. Cuando hablamos a veces de propiedad intelectual es como hablar de cierta élite, como que, y parte de esta entrevista, la idea es aterrizar un poco la propiedad intelectual, porque no todos nuestros auditores son abogados, pero la propiedad intelectual está en nuestra Constitución, estamos en un proceso constituyente también, generando una nueva Constitución, y probablemente la propiedad intelectual nuevamente va a surgir la discusión ahí. Entonces mi pregunta es, precisamente, ¿cuál crees tú que debiese ser ese rol de la propiedad intelectual en la nueva Constitución? Como muy bien dices tú, Fernando, la propiedad intelectual está en la actual Constitución y ha estado en las anteriores Constituciones de Chile, la del 25 y la del 33. Es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo interesante es que es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, si bien no es un tratado, no es obligatorio, tiene una fuerza moral muy fuerte, incluso más fuerte que ciertos tratados. Ahora, lo interesante de esa disposición en la Declaración Universal es que aborda la propiedad intelectual desde una doble perspectiva, uno podría decir, desde la perspectiva de protección, es decir, visto desde el titular de propiedad intelectual, donde se le confieren derechos exclusivos, un monopolio, de forma que pueda recuperar su inversión o aprovechar los frutos de su trabajo, y también desde el punto de vista del acceso, es decir, que nadie se queda atrás en el uso o en el acceso a la innovación, a la creatividad, etc. A mí me gustaría quizás ver una cláusula de propiedad intelectual, una disposición en la nueva Constitución que aborde un poco la propiedad intelectual desde esa doble perspectiva y no solamente desde la perspectiva de la protección, que es un poco la dimensión más privada de la propiedad intelectual, que atiende más al titular, sino también de la perspectiva o la visión más pública de la propiedad intelectual, que tiene que ver con acceso. Acceso a conocimiento, acceso a bienes culturales, acceso a medicamentos, acceso a la salud. Así que ese equilibrio ojalá lo veamos en la discusión y que salga algo que sea simple, pero efectivo, porque creo en la propiedad intelectual como una herramienta potente e importante de desarrollo económico. Es una herramienta importante para la I+D+I, no la única, pero creo que es algo que ha contribuido al desarrollo de los países. Maximiliano, muchas gracias por esta pregunta. Sabes que vamos a ir a una nueva pausa, pero volvemos con todo, ahí con Fernando, con muchas preguntas que tenemos sobre políticas públicas, sobre la visión de la propiedad intelectual en sus distintas dimensiones y transferencia de tecnología, rol de universidades y otras. Tenemos muchas preguntas, así que espérennos también a nuestras auditoras y auditores, que ya volvemos a nuestro tercer bloque acá en Legal Lab.